Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Filosofarte. Mi nombre es Susana Ospina y los invito a permanecer conectados con nosotros, ya que el día de hoy trataremos dos temas muy interesantes. El primero de estos temas es la posmodernidad. La posmodernidad designa un amplio número de movimientos tanto artísticos, culturales, literarios o filosóficos, y también se entiende este término como un estado en el que la sociedad se vuelve una sociedad de los medios de comunicación, una sociedad que es contraria a una sociedad más educada, ya que los medios de comunicación caracterizan a la sociedad como una sociedad que no es consciente de sí misma. El segundo tema a tratar es la heterofobia. Esta se muestra como el miedo o el temor hacia las otras personas, hacia los que son extraños, diferentes, forasteros, hacia los que alteran y cambian nuestro círculo de identificación básico. En el curso de este episodio entenderemos cómo se relaciona la posmodernidad con la heterofobia, comprendiendo cómo los medios de comunicación marcan la diferencia y extrañamente muestran la heterofobia como una enfermedad moral. Para hablar más a fondo del tema, les tengo dos increíbles invitados que nos van a responder algunas de las más importantes preguntas de estos dos temas. Mi nombre es Juliana Lobo y el día de hoy las estaré acompañando a responder una serie de preguntas acerca del tema de la posmodernidad y la heterofobia. Muchas gracias, Susana. Mi nombre es Pablo Ceballos, licenciado de la Universidad de La Calle. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué no se sigue hablando de historia unitaria? La modernidad acaba cuando le hacen una crítica a la historia y al progreso, pero se deja de hablar de historia unitaria cuando se plantea la idea de que si solamente hay una historia, hay muchas cosas que nos dejan de contar. En la modernidad solo publicaban y transmitían lo que parecía relevante, pero con la llegada de los medios de comunicación se empiezan a descubrir nuevas verdades, nuevas historias y nuevas realidades en la época de la posmodernidad. Existen tres momentos importantes que detonan el fin de la modernidad. El primero es cuando le hacen una crítica al progreso de la historia. El segundo es la descolonización, cuando las culturas se empiezan a revelar. Y el tercero es la llegada y la aparición de los medios de comunicación masiva. Seguimos con esta pregunta tan interesante que dice, ¿cómo se dio la transición de modernidad a posmodernidad? Claro, en un momento determinado de la historia se deja de hablar de modernidad cuando se deja de hablar de historia unitaria. En este momento también aparecen los medios de comunicación que dan una transición mucho más marcada de lo que es modernidad a posmodernidad. Estos medios de comunicación empiezan a mostrar las realidades de muchas culturas y de que en la modernidad se vivía más que todo por el poder, y en la posmodernidad ya todo el mundo tenía el acceso a toda la información posible. Ahora nuestra invitada Juliana nos va a responder qué influencia tienen los medios de comunicación masiva en la posmodernidad. Como lo mencioné en una de las preguntas anteriores, los medios de comunicación llegan a la historia para contarnos todo lo que se vive, sin tener que opacar a las minorías o las mayorías, que en este caso ellos son los que nos cuentan que no solamente existe una realidad y nos hacen ver las diferentes visiones del mundo y los diferentes puntos de vista que existen en la historia. También con la llegada de los medios de comunicación desaparece la transparencia y se empieza a hablar de una realidad fragmentada. Y cuéntanos cómo se ve la realidad en la posmodernidad. Este tema está demasiado interesante, entonces nos gustaría conocer un poquito más acerca de él. Al ver la intensificación de la información sobre la realidad, se ve cada vez menos concebible la idea de que solamente existe una. Al no poderse ver solo una realidad, se comienza a ver una realidad fragmentada, en la cual ya no solamente vamos a ver lo que la gente con poder quiere que veamos, sino que vamos a poder visualizar qué pasa alrededor del mundo. No hay una realidad, un nombre ni una historia de progreso único, y es ahí cuando aparece la liberación. Y como muchas preguntas que alguna vez nos hemos hecho, Pablo, cuéntanos por favor, ¿qué tiende a hacer el hombre cuando nace? Perfecto, al ser humano ser un ser social por naturaleza, tiende a imitar esa sociedad, tiende a imitar su entorno. A este fenómeno se le conoce como mimesis, es así que se le llama.
Bueno, y entendiendo la posmodernidad como una época donde los medios de comunicación tienen gran importancia, yo quisiera saber cómo estos medios de comunicación marcan la diferencia en la heterofobia como una enfermedad moral. La relación entre la posmodernidad y la heterofobia es esta siguiente. Con la aparición de los medios de comunicación en la etapa de la posmodernidad, surgen muchas ventajas y desventajas. Una de las ventajas fue que las minorías y las mayorías tenían más poder para expresarse y tenían su oportunidad para saber qué pensaban unas de las otras. Esto llevó a muchas de las enfermedades morales de hoy en día, llamadas como la heterofobia o la xenofobia, que se volvieron también una desventaja en esta etapa de la posmodernidad. En conclusión, a la aparición de los medios de comunicación, muchas de las culturas de las mayorías empezaron a ir contra algunas minorías, y esto ha causado mucha desigualdad y mucha conmoción en los últimos años, más que todo en esta etapa de la posmodernidad. Bueno, y ahora que estamos tocando estos temas de heterofobia, no sé si ustedes alguna vez habían escuchado la palabra xenofobia. Esta es uno de los tipos de heterofobias que se da entre una persona que teme a los inmigrantes, a los extranjeros. Bueno, yo me encuentro la verdad muy conmovida en este momento, siento mucha tristeza porque me acabo de enterar de una noticia que me parte el alma, y es que un hombre blanco mató alrededor de 20 personas, hirió a otras en un Walmart de la localidad texana del Paso. Esta es una ciudad fronteriza con una población predominantemente hispana. En este momento me encuentro revisando la noticia y me entero de que poco antes de que se diera la masacre, este asesino había publicado un manifiesto en las redes sociales en el que hablaba de la invasión hispana en Texas. En el texto despotricaba contra los inmigrantes y advertía que los extranjeros están reemplazando a los blancos. En realidad que es una noticia increíblemente triste, y más teniendo en cuenta que este tipo de casos de odio vienen aumentando en Estados Unidos, y yo creo que esto debe pensarse de manera paralela con la política migratoria racial y xenófoba. Y de verdad que es un tema demasiado amplio, y más si tenemos en cuenta que mandatarios y presidentes como Donald Trump han lanzado mensajes y campañas antimigratorias y xenófobas. Pero para no abundar más en este tema, les voy a hacer una pregunta a mis dos invitados. Yo quiero saber ellos qué piensan al respecto, qué posición optan ante este tipo de situaciones de inmigrantes. Mi postura acerca del tema de la migración en Estados Unidos es en contra, y voy a mencionar dos desventajas que este tiene. La primera desventaja es que se aumenta la competencia laboral. Esto hace que las personas que residen en Estados Unidos tengan menos oportunidades de conseguir un nuevo empleo. La segunda desventaja es que puede causar problemas de integración y de adaptación, problemas como lo son la xenofobia y la discriminación. Esto puede causar violencia e inseguridad en el país. Esto sería muy malo para la gente que vive, en este caso en Estados Unidos, porque se volvería un país con más inseguridad y con menos posibilidad de estar tranquilos en las calles. Daría mi apoyo porque, vuelvo y reitero, uno de los grandes problemas de la posmodernidad ha sido la denigración de muchas culturas. Esta denigración ha hecho que por sí parte hayan culturas que se sientan superiores sobre otras, y eso en aspectos económicos ha influido mucho hacia las culturas inferiores, que las hacen llamar así, por lo que de pronto en sus países no encuentran cómo satisfacer sus necesidades, no tienen las oportunidades que de pronto tienen países muy avanzados. Esto ha creado una polarización total, pero aún así estoy muy a favor de la migración, porque cada persona puede buscar en sí mismo lo mejor, puede ir a buscar en otro país las oportunidades que su país no le da, que termina siendo una problemática de esta etapa.